Bienvenidas a Ellas Ahora, un espacio íntimo donde podrás conocer lo que hay detrás de esas mujeres que están escribiendo sus propias historias en los ámbitos de deporte, arte y negocios. Yo soy Andrea Rioseco. Y yo, Diana Orozco. Esto es Ellas Ahora. ¿De dónde eres? ¿Cómo empezaste a hacer documentales? ¿Qué es lo que te motivó? ¿Qué es lo que te movió a empezar en esto los documentales? Y bueno, yo empecé con los documentales al azar. Esto se va a oír muy cursi, pero yo siempre he dicho que yo no encontré el documental me encontró a mí. Simplemente porque fueron una serie de eventos lo que me llevó a estar aquí en Nueva York trabajando en documentales y en algo que realmente me apasiona. Y todo comenzó porque a mí me gusta mucho la publicidad y el diseño y la imagen, y empecé a estudiar mercadotecnia en Saltillo, pero me di cuenta que los estudios de mercadotecnia estaban muy enfocados a las estadísticas, a la proyección de ventas, a cuántos productos se vendían al año, y eso a mí ya no era lo que me interesaba. Muy numérico, ¿no? Muy numérico, así es. Y entonces de Saltillo me mudo a Monterrey y empiezo a estudiar la maestría en comunicación en el TEC de Monterrey, y ahí es donde me quería enfocar a diseño, a algo más de elementos gráficos y visuales. Y me dicen, sí tenemos esa área aquí en la maestría, pero como la maestría tienes que hacer una investigación, entonces el enfoque es a través de un documental. Lo que me empecé a dar cuenta es la gran importancia que tiene el documental para cambiar perspectivas. No tanto para educar a la gente, porque creo que llega un momento en que uno no puede decir yo lo sé, déjame educo a la audiencia con esto, sino es más, esto es lo que yo veo como artista y como documentalista, y déjame te lo expongo y darte la oportunidad de que tú generes tu propia opinión y tu propia perspectiva sobre ciertos temas que necesitan atención y que necesitan empujarse en ciertas agendas de la sociedad, ya sea pobreza, educación, economía, diferentes grupos en la sociedad que no están siendo atendidos propiamente. Y entonces eso fue lo que me gustó del documental. ¿Y qué temas te apasionan, Meli? En este momento de mi vida me apasiona mucho los derechos reproductivos de la mujer. Creo que es un tema que no se ha profundizado suficientemente. Creo que se habla mucho del aborto y de por qué la mujer no debe de abortar o debe de abortar, pero de nuevo es esta situación en donde, bueno, pero ¿cuáles son los derechos de la mujer con respecto a su cuerpo, con respecto a su información sexual, con respecto a información sobre tener hijos, sobre no tener hijos? Ahorita que soy mamá, me di cuenta de todos estos aspectos en donde hay mucha desinformación. No quiero decir que hay mucha información o poca información. Hay mucha información que no llega a la gente adecuada, o hay mucha información que no se da por completo y entonces se puede confundir en otras cosas. Hay muchos mitos, o sea, desde lo cultural y de lo mitológico y o sea, aparte de eso, como tú dices, sí es cierto que mucha gente una es tener acceso a la información, ¿no? Una vez que ya tienes el acceso, no estamos va a sonar, no por el hecho de decir educados o no educados, sino educados en el sentido de que puedes
tomar tu opinión, ¿no? Tomar una actitud respecto a la información que tienes. Pero como tú dices, sí hay información, pero muchas veces no está completa o como no está contextualizada, y a lo mejor hay muchos como pedazos, ¿no? Sí, muchos pedazos por todos lados. Uh-huh. Ajá. Y por ejemplo, algo que a mí me pasó es que un ejemplo sobre cómo yo como documentalista pude tomar un tema y expresarlo. Y por ejemplo, yo sabía mucho o había escuchado mucho sobre depresión postparto, y es algo que es muy sonado, que la gente dice, no, pues tuve depresión postparto y tuve los baby blues después de mi hijo, y entonces yo sabía de ese riesgo. De lo que no sabía era de la depresión, de lo que no sabía era de la depresión preparto. Entonces, esta es una estado anímico durante el embarazo que la imagen que muchas veces nos presentan los medios es de que la mujer embarazada es feliz. Uh-huh. La mujer embarazada emocionada de lo que viene, está emocionada y alegre y muchas veces hasta extasiada de estar embarazada y de tener de que va a tener un bebé. Y si no, hay un sentimiento de culpa, ¿no? Sí. Si no te sientes así es porque algo está mal contigo, ¿no? O sea, no te educan en el sentido que, o sea, sí hay un cambio hormonal y hay un cambio fisiológico, médico, que dices, algo está pasando en mi cuerpo, pero no nos informan sobre lo negativo, supongo, ¿no? Que no tiene que ver con con tus emociones respecto al bebé que se viene. O sea, puede ser hormonal o puede ser psicológico, ¿no? ¿A eso más o menos te refieres? Sí, definitivamente es esta situación en donde hay falta de información para la mujer sobre qué sucede con nuestros cuerpos cuando nos embarazamos. Y entonces algo que tú dijiste ahorita es, bueno, pues hay mucho cambio hormonal y las mujeres dicen, ok, bueno, ya me dieron esta información de que hay un cambio hormonal en mi cuerpo cuando voy a tener un bebé, pero no hay esta información de, bueno, el cambio hormonal en tu cuerpo puede generar, el cambio hormonal en tu cuerpo puede generar cambios en tus emociones. ¿Cómo se transforma el cuerpo de la mujer cuando estás embarazada? Mi segundo hijo pesó 4 kilos 8 gramos. Es, o sea, sí. No, un lebrón. No sé. Es un lebroncillo. Sí, o sea, enorme. Imagínate cargar nada más porque igual dices, bueno, estoy de sobrepeso con 20 kilos, pero ese peso está distribuido. ¿No? Tienes tus caderas, tus pompitas, tu pechito, ¿no? Tus bracitos ahí, estás como... Estás buenona. Exacto. Pero cuando estás embarazada, el peso está concentrado nomás en una zona, y entonces tu estómago se hace para atrás y te dan unas agruras, tu vejiga se hace para abajo y no puedes dejar de ir al baño. Pero bueno, todo esto... Esto es para un comercial de condones. No, pero todo eso es para darnos contexto de lo que te diste cuenta ahorita en tu último embarazo y en que estás inspirada al ver qué te pasó a ti. O sea, igual hubieras tenido un embarazo sin ninguna molestia, porque también hay ese tipo de mujeres, ¿no? Que las odiamos porque nunca conocen el sufrimiento. No te creas. No, qué padre. O sea, ahora sí que de qué depende hay mil cosas, ¿no? Sí. Pero
Porque también puede ser la persona más sana y bla, bla, y de repente te da, no sé, algo horrible, una enfermedad horrible que dices, ¿de dónde salió esto? ¿No? Entonces pon tú que aunque hubieras tenido un embarazo así, pero el hecho de que te pasó a ti, dices, bueno, es por algo, ¿no? Algo, me da una impresión de que eres muy consciente de ti, de tus alrededores, de lo que ves en los medios y como que dijiste, porque yo no sabía de esto. Sí, ¿no? Exactamente. Y entonces, cuando me doy cuenta de que yo no tenía esta información sobre la depresión preparto, después de que nace mi hijo y me pongo a investigar, desarrollo un documental que se llama Before David, que es básicamente es antes de David, que es el nombre de mi hijo, y es como antes de David, antes de que llegara esta persona que cambió mi vida y que estoy enamorada de lo que te convierte ser madre y de los retos que presenta. Antes de todo eso, pasé por una etapa de las más difíciles y más tristes de mi vida. O sea, y es otra cosa también de que la depresión es un tabú. Y entonces la depresión es un tabú, la depresión en la mujer embarazada es un tabú. Entonces de repente me sentí totalmente limitada a tener estas conversaciones con gente cercana y gente de diferentes ámbitos de mi vida. O sea, de repente no le podía decir a mi mamá, no me siento bien, no estoy sintiendo la conexión con el bebé, no estoy sintiendo ninguna emoción. Que me dijera, ni modo, pues así es. Así es cuando estás embarazada. Y sentías que algo estaba mal contigo, ¿no? O sí. sea, te sentías que no médico, sino algo peor, como tú dices, algo hasta espiritual, ¿no? Por esa mala información o falta de información, ¿no? Exactamente. Y entonces cuando me doy cuenta que yo no tenía la culpa, que no fue, que los pensamientos que tuve al estar embarazada, que fueron muy negativos, no eran precisamente los pensamientos de una persona con un nivel hormonal y una situación normal. Entonces empiezo a investigar todo esto y es cuando desarrollo el documental en donde cuento de manera corta esta historia mía de cómo conozco a mi esposo, lo conozco aquí en Nueva York, nos mudamos sin estar casados, que eso también es otro tabú sí. en México. Y en muchas partes, sobre todo en la religión católica y en otras religiones, irse a vivir no es bien visto, no es bien visto, no es correcto. Y entonces de pasada tocaste otros temas por ahí, ¿no? Exactamente. Entonces sí, qué eficiente. y es que eso arma todo un contexto de cómo llegaste a donde llegaste y a sentir lo que sentiste, ¿no? Exactamente. En tu búsqueda de intentar explicar por qué te estaba pasando esto, ¿no? Exactamente. Oye, ¿dónde veremos? Oye, y en general, ¿tú dónde ves los documentales? O sea, ¿dónde nos recomiendas encontrar los mejores documentales? Ya sé que depende mucho de tema, ¿no? Pero ¿dónde tú, que eres experta, en dónde buscas ver documentales? Los festivales son un buen lugar para ver documentales, porque ellos de cierta manera te hacen la búsqueda inicial de todos los directores y documentalistas que están, y entonces seleccionan lo mejor que registran
Y los festivales de cualquier tipo, ya sea en competencia o de muestra o muestras de cine, son un muy buen lugar para ver documentales. Oye, pero también en tipo Amazon, Amazon varía de país en país por esto de los derechos, pero ¿hay alguna plataforma que recomiendes o en las plataformas de cada festival? Es difícil porque muchos documentales los puedes ver en YouTube, pero muchos otros documentales no llegan a muchas plataformas y eso es triste. Pero como dices tú, bueno, ya está Netflix, ya está Amazon, varía mucho de país a país y esa limitante muchas veces se refiere a los derechos del documental. Entonces, por eso es muchas veces mejor considerar los festivales. Y entonces si hay... Te metes a la página del festival y ahí ves qué documentales hay seleccionados y luego ya los buscas en YouTube o en Google, le pones el nombre del festival, del documental y ya los ves, o ahí mismo. No, entonces festivales yo los considero una fuente importante de información para saber cuáles son las tendencias del documental, cuáles son nuevos directores, cuáles son nuevos temas que se están presentando, y eso es lo que me mantiene un poquito al tanto de la corriente del documental, sobre todo ahorita que soy mamá y que el tiempo lo tengo muchísimo más restringido. El estar no en festivales per se, sino el estar viendo de que hay en festivales. Okay. Eso me ayuda. Y muchas veces, pues obviamente hay festivales en todo el mundo y no puedo ir, o sea, uno no puede ir a todos los festivales, pero ya uno empieza a reconocer directores o temas o nuevas maneras de presentar un documental. Leo mucha crítica de documental también, y luego para verlos lo difícil es de que muchas veces tiene que pasar tiempo. Entonces muchas veces 3 años después ya es como aquel documental que escuché que ganó en tal festival ya está en YouTube. Wow. O ya está en Netflix o ya está en Amazon. Entonces gracias, Meli, perdón, pero ¿cuál es el proceso, por ejemplo, que tú dijiste quiero ver un documental del parto o de los derechos reproductivos? ¿Dónde lo busco? O sea, literal haces Google, así documentales sobre, en inglés, en español, y le dices documentales sobre tal tema y ves que te sale y lo dices, ok, esto es lo que se ha hecho, o ¿sabes cómo? Sí. Así es tu proceso cuando vas a hacer un documental, o... Es un proceso inicial, definitivamente, y después, como en toda investigación, para ser documentalistas tienes que estar enfocado en mucha investigación. No quieres, al menos yo, no quieres dar mala información o no quieres transgiversar la información. Quieres dar tu opinión, pero eso es... Quieres dar una opinión informada, ¿no? Exactamente. Entonces, por eso buscas todo lo que hay de ese tema, ¿no? Antes de hacer tu propia versión. Exactamente, un marco teórico, como quien dice. Y pues sí, también depende mucho de en qué lugar estás. Vaya, si estás en México, el DF te ofrece muchísimas más alternativas para ver documentales en diferentes cines, o ahorita el más fuerte es Netflix, obviamente, Amazon. Un colega y yo intentamos iniciar una plataforma en donde los documentales tuvieran acceso, y logramos tener varios documentales ahí, pero de nuevo es esta cuestión de los derechos. Para nosotros era muy importante que el documental tuviera... Que la gente tuviera acceso a los documentales, porque ayudan mucho cuando ves temas desarrollados o historias o eventos históricos que te enseñan sobre
la parte de tu país, sobre la parte de tus ancestros, que muchas veces no ves en televisión abierta, no ves en televisión de cable, y que esta pudiera ser una plataforma en donde encontrabas todos estos tipos de documentales, pero nos complicó mucho la situación de los derechos, en donde muchos documentalistas, como reciben apoyo de otras organizaciones, muchas veces los derechos se pasan a esas organizaciones. Y tienes que ser parte de una negociación mucho más grande, ¿no? Exacto. Oye, Meli, y hablando de esto, tocando este tema, ¿cómo este tema de la distribución y de la producción de los documentales, para alguien que no, para aquellas personas que no sabemos bien cómo funciona esto y quién los financia, o sea, ahorita gracias a las redes sociales y a los Netflix de la vida, pues ya hay otras maneras, ¿no? Pero como yo los veo es de que a lo mejor una universidad te comisionó, o alguna fundación, o algún ricachón, o a lo mejor tú es un documental muy casero. O sea, ¿cómo tú piensas que está ahorita la industria de los documentales y hacia dónde crees que se está moviendo? Off the record. Sí. No sé. Nadie sabemos, ¿no? Porque ahorita hay tanto contenido, ¿no? Pero, sí. O sea, lo padre con las redes sociales es que supongo que si tú quieres hablar de un tema, o sea, ¿qué es lo que hace que sea un documental per se y no un video en Instagram o en Facebook, ¿no? O sea, el hecho de que haya una organización que le dé su sello, su validación. Bueno, eso recuerdo que también muchas veces me lo preguntaban. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre un documental o que yo grabe con mi celular? Bueno, un documental después de todo es una película. Es como, ¿cuál es la diferencia entre escribir un libro o escribir letras en un papel? Bueno, pues hay una historia, hay una intención detrás del documental o del libro o de la expresión artística. Entonces, tú puedes hacer un documental en celular, está muy bien, siempre y cuando tenga un arco con un principio, un medio, un clímax y un desenlace, ¿no? Tienes que respetar a la audiencia de cierta manera y decirles: déjame te presento esta historia en donde una mujer está pasando por una depresión preparto y qué es lo que sucede después, ¿no? Esa es la diferencia básica. Tú puedes hacer una película ahorita ya en tu celular. ¿Cuál es la diferencia entre que hagas una película con celular o con una cámara? Bueno, pues eso ya es con una cámara profesional. Eso es presupuesto. ¿De dónde obtienes tu presupuesto? Pero siempre todo contenido de entretenimiento, al final de cuentas es eso, entretener, y tiene que tener una historia y tienes que respetar a tu audiencia y tienes que conocer a tu audiencia. Es una audiencia de mujeres, es una audiencia de hombres, de niños. Si tu tema es de religión, bueno, ¿quién va a ser tu audiencia? Que lo categorizas en entretenimiento, porque muchas veces siento que la concepción de los documentales es primero como, es educativo, ¿no? Porque en la escuela te ponían un documental, cuando no te ponían películas, te ponían documentales, ¿no? Que era diferente. Entonces, pero ahorita tú lo mencionas, ya los incluyes dentro del entretenimiento. Y también ahorita si te metes a Netflix vas a ver documentales, no nada más de los animales, porque me acuerdo antes, documental sinónimo a películas de National Geographic, ¿no? Y luego vino History Channel, luego etcétera. Pero ahorita piensas documental y ya tienes documentales de moda, de comida, de, no sé, de marchas, y ya ahí siento que hay un poco más de flexibilidad y siento que cubren más temas. Y ahorita el hecho de oírte decir es un medio de entretenimiento, y sí es cierto, ¿no? ¿Y qué crees que ha cambiado o por qué ya se perciben así los documentales? Bueno, definitivamente es una evolución del documental, y es una evolución
que va de mano con el cine. Hermanos Lumière, que empezaron con estas pequeñas películas de los empleados saliendo de la fábrica, del tren. Las primeras películas en sí eran documentales pequeños, era lo que ahorita alguien es grabar con su cámara, con su celular. Es registro de eventos que sucedieron en ciertos lugares, y entonces de repente te encuentras con pequeñas películas de Porfirio Díaz en su caballo, ¿no? De 10 segundos, o de la reina de Inglaterra o el rey de Inglaterra, ¿no? En los 1900. Y poco a poco fue evolucionando, y esto ya es después la historia del cine en sí, de cómo la gente empezó a crear historias, narrativas. La evolución del documental ha sido impresionante en estos últimos 100 años del cine, o un poquito más, pero como dices tú, en un momento llegó a tener un bad rep, ¿no? Una reputación de algo aburrido, de algo que nada más es datos y números, y muy, muy leal a este llamado del documental de mostrar la realidad, ¿no? Y ahorita siento que se están utilizando más elementos para decir, sí, seguimos siendo fiel a mostrar la realidad, pero te lo presentamos de otras maneras, a lo mejor un poco más atractivas para visualmente, y también en temas como de escritura, ¿no? Para poder llamar la atención, porque esa es una realidad. A veces no nos gusta ver nuestra realidad, sí, por sonar redundante, ¿no? Entonces hay que buscar elementos para llegar a la gente, ¿no? Sí. Entonces, en ese sentido, ¿es lo que sientes que ha evolucionado? Sí, y también es importante considerar cómo evoluciona en cada país. Uh-huh. Por ejemplo, de qué manera evolucionó el documental en México y en Estados Unidos y en América Latina y en Europa y a través del mundo y del tiempo. Sí, porque al final es un arte, ¿no? Y el arte de cada lugar, o sea, no por confinarlo a límites políticos, pero más que nada pues también culturales, ¿no? Y de ideológicos, pero y mucho también me imagino que tiene que ver con lo que dijiste ahorita, presupuesto, ¿no? Uh-huh. Porque al final también, si en un país o en una región hay mayor presupuesto para el arte, y dentro del arte hay documentales, pues me imagino que hay mayor pues oportunidad de ejercer ¿no? Uh-huh. Arte. Sí, y sobre todo es muy interesante observar cómo, particularmente en México, como dices tú, estaba este documental educativo, un poco aburrido, pero después llega Ambulante y lo hace sexy. Okay. No solamente lo hace sexy, lo hace interesante, lo hace disponible, lo hace, lo eleva de cierta manera, no que el documental lo hace cool también, lo, ¿no? Hace cool. Ajá. Y entonces eso ayudó mucho en México, particularmente, a que el documental tuviera un lugar, sí. Exactamente, un espacio, un reconocimiento. Uh-huh. Sí, una aspiración, porque también si tú eras niño decías, yo no quiero crecer y hacer documentales, yo quiero hacer una película, ¿no? Y aunque digas, bueno, es una ilusión, pero también ahorita ya hay niños y niñas que dicen, tengo la ilusión de hacer un documental, que lo pongan en Ambulante, sí. ¿no? Ya es una aspiración. Sí, exactamente. Y luego eso te permite ver directores ahorita como Tatiana Hueso, como Everardo González, Juan Carlos Rulfo, que empiezan a cambiar la manera de desarrollar el documental. Y bueno, el documental no es nuevo.
es simplemente la percepción que se tiene del documental ha ido cambiando. Oye, y ahorita volviendo al tema de qué tal si tú quieres hacer un documental. Ahorita si tú, alguien escuchándonos dicen, yo me inspiré, voy a hacer un documental sobre este tema. ¿Qué les aconsejas que hagan? O sea, ¿cuál es el proceso creativo para alguien, digamos, que no tiene ninguna experiencia o que no está, porque si estás en una universidad o algo así, pues ya, o si estás en clases específicas, pues ya más o menos te van orientando, ¿no? Pero ahorita alguien que no fue educado en esto, ¿qué les dices? ¿Mejor ni lo hagan? ¿O cómo sugerirías a alguien que ejerzan este músculo creativo? Bueno, creo que ahorita lo más interesante es que todos tenemos acceso a una cámara. Y eso es lo más padre de la democratización de los medios. O sea, ya las noticias no tienes que estar nomás en la televisión para escuchar las noticias. Ya hay podcast, ya hay redes sociales, ya hay YouTube, ya hay muchos más elementos en donde ya no tienes que estar esperando a las 10 de la noche para que salga el noticiero para enterarte de lo que pasó. Lo mismo con el documental y con otras cuestiones. Yo creo que lo más importante para alguien que no tiene experiencia en el documental, pues es básicamente cuando es pensar en esto. Si no tienes experiencia en hacer un pastel de chocolate, ¿qué es lo primero que haces? Pues sigues las instrucciones de la cajita, ¿no? Uh-huh. Y lo más importante es que nadie es experto en nada, y al menos que lo vayas practicando y lo vayas investigando y aprendiendo. Entonces, si tú no sabes hacer un pastel de chocolate y sigues las instrucciones, la primera vez te puede salir muy bien, pero la segunda vez te va a salir mejor, definitivamente. Sí. Y es lo mismo con el documental o con cualquier expresión artística en la que alguien se quiera adentrar, ¿no? Primero es, bueno, déjame aprender qué es un documental, qué estilos hay, qué formas son, y muchas gracias, Meli. Oye, y hablando de eso, es lo que tú hiciste, ¿no? Como nos mencionas, te adentraste al mundo de los documentales porque el documental te encontró a ti, pero ¿cuántos hiciste tú antes de que hicieras el documental de Carboneros, ¿no? Que es el que te abrió las puertas a festivales y a una beca muy prestigiada. ¿Cuántos documentales tuviste que hacer? Ok, ninguno. ¿Fue tu primero? Sí. ¡Wow! ¡Qué padre! Sí, Los Carboneros, que lo pueden ver en YouTube, ese ya lo publiqué en redes sociales, en YouTube. Lo pueden encontrar como Los Carboneros, pero específicamente Los Carboneros de Coahuila, porque creo que hay otros temas de Los Carboneros. O si no, me pueden buscar como Melissa Saucedo González. Si no, Melissa Saucedo González. Carboneros. Sí. YouTube. Ese lo hice justamente como parte de la maestría. Pero, de nuevo, algo que tenemos que tener muy consciente es que hay ciertas cosas que toman tiempo. Entonces, por ejemplo, ese documental me tomó 3 años hacerlo. En lo que aprendía lo que es hacer un documental y en lo que investigaba el tema de los carboneros, que es sobre la región carbonífera en Coahuila. Uh-huh. ¿Y de qué se trata tu documental? Los Carboneros es esta noción de la región carbonífera en Coahuila que produce 90% de la producción para la electricidad del país. Entonces, básicamente, el carbón se utiliza para las plantas energéticas que generan electricidad. Sin embargo, la condición de los carboneros no es la misma que la condición de un trabajador de cualquier otra rama.
muchas veces no tienen las condiciones laborales que deberían de tener ahorita en el siglo XXI. Y es un poquito también esta situación de cómo hay un círculo de muerte en donde un carbonero, pues si un carbonero fallece, muchas veces es como, pues se murió y ya ni modo, porque es... O sea, la compensación no está proporcional al riesgo que toman. Y una vez que lo toman y fallecen, es como, uno menos y ya el que sigue. Exactamente. O sea, como la sociedad no los tomamos en cuenta. Exactamente. ¿No? Pero, ¿y tú por qué escogiste ese tema? O sea, ¿por qué, digo, siendo de tu estado, me imagino que lo sentiste cerca, pero pues muchas veces nosotros sabemos que están pasando cosas en nuestro estado y aún así no nos llaman la atención, ¿no? ¿Por qué decidiste tomar este proyecto y profundizar y hacer un documental? Yo creo que es algo también que ahorita que mencionas sobre cómo hacer un documental, algo que te debe de llevar a hacer un documental es la curiosidad y también el interés por aprender de alguien o aprender algo de un contexto al que no estás acostumbrado. Al menos eso es a mí lo que me gusta, adentrarme a temas en los que o no conozco y voy a aprender, o conozco muy bien y puedo compartir. Entonces esos para mí son las rutas que yo tomo para hacer un documental. Y en este caso los carboneros era eso, era una curiosidad por entender qué había pasado en una mina que explotó en el 2007, Pasta de Conchos, en donde los carboneros quedaron enterrados y nunca los rescataron. Y entonces yo quería entender cuál era la situación, por qué no los habían podido rescatar, por qué explotó la mina, qué significa una mina de carbón, qué condiciones de seguridad fallaron o no fallaron. ¿Y por qué no había información sobre esto, no? Exactamente. Oye, Meli, ¿y este documental te llevó a exponerlo en festivales y fue tu carta de presentación, por así decirlo, en el mundo de los documentales, ¿no? Y te llevó a tener una beca muy prestigiada, muchos lo conocen, se llama beca Fulbright, y muchas felicidades, no cualquiera lo hace. Y cuéntanos ¿qué aprendiste en ese proceso? Porque así como dices que ahorita la democratización de los medios es muy cierto, todos tenemos en teoría esa posibilidad, pero al final de cuentas sí depende mucho de qué plataformas reciban tu proyecto, ¿no? Y al decir plataformas en el sentido de plataformas que ya tienen de alguna manera la atención de la gente, ¿no? Porque ahorita hay muchísimo contenido, pero no significa que lo estemos viendo todos, o no, como que también la atención es muy difícil, precisamente por eso, porque tenemos demasiado contenido nada más en nuestro celular, en nuestras redes sociales. ¿Cómo logras que la gente vea, no? Y tú hiciste este proyecto y de un tema social fuerte que muchas veces no es considerado sexy, ¿no? No es considerado como, sí, te da acceso a ciertas cosas, no sé. Entonces, ¿cómo lo hiciste tú primero para creer en tu proyecto, para buscar qué más hacer con él, ¿no? O sea, ¿qué pasó ahí? Pues creo que lo más importante que dices ahorita es creer en tu proyecto, porque si tú no crees en tu proyecto, nadie va a creer. Y es también este cliché de si no crees en ti, nadie va a creer en ti, pero eso fue básicamente lo que hice. Fue, yo creo que puedo hacer esto, yo sé que puedo hacer esto y lo voy a hacer. Y ¿cómo lo voy a hacer y cuál es la estrategia que voy a hacer para lograrlo? Bueno, pues vamos a ver. Y definitivamente algo que también tienes
o algo que yo hago y me gusta hacer es tomar ejemplo o seguir a las personas que ya lo lograron. Uh-huh. Es como si esta persona, sí, si esta persona lo logró, bueno, ¿qué hizo y qué puedo hacer yo para hacerlo? No es fácil, se requiere mucho sudor y muchas lágrimas y muchas desveladas para lograrlo. Entonces tú viste eso, o sea, tú viste que alguien que tú admirabas llevó sus proyectos a buscar becas, a buscar festivales y dijiste, yo voy a hacer lo mismo. Sí. Eso es lo que hiciste. Sí, básicamente. Y esto, no, ahorita como tengo 2 niños, uno de 4 años y un recién nacido, hago como muchos paralelismos de situaciones, pero es como decir, estoy viendo una mujer que tiene hijos, pues yo también puedo tener hijos, ¿no? Uh-huh. Es como, si ella puede, yo puedo, pero nadie te dice la chinga. Sí, que es, ¿verdad? Sí, o sea, nadie te dice, sí, pero vas a llorar y vas a sudar y te vas a desvelar y vas a tener hijos y vas a ser muy feliz y vas a ver lo gratificante, pero te va a costar. Siento que se necesita un grado de ingenuidad, ¿no? Sí. Sí, primero es una ingenuidad y luego ya son muchos huevos y mucha tenacidad, ¿no? Y por ejemplo, cuando aplicaste a esta beca que mucha gente aplica, ¿cuáles fueron los argumentos que te dijeron? ¿Por qué tú? ¿No? O sea, ¿o por qué este proyecto? ¿Por qué tú? ¿Por qué te deberíamos pagar a ti que sigas esta carrera en documentales? O sea, ¿qué es lo que hiciste personalmente que dijiste esto? O sea, ¿cómo lo sacaste? Eso es una historia muy, para mí, muy... no sé qué palabra decir, pero una de esas cuestiones en donde creí en mí, en donde dije, chinga, o sea, en donde dije, ¿por qué chingando? Sí, dije, a ver, ¿qué está pasando? Y la situación fue en que de nuevo voy a tratar de hacer esta historia lo más corta posible, pero básicamente durante la maestría uno de mis colegas registró su documental al Festival de Cine de Monterrey y lo seleccionaron y le fue bien. Y yo dije, bueno, si él lo registró, pues yo también lo voy a registrar. Y lo registré y de nuevo se quedó seleccionado y tuvo una mención y ganó como mejor documental de la sección de Nuevo León. Y dije, ok, va el primer paso, ¿no? Ya logré este primer paso en donde si él pudo, yo también puedo. Y después tuve la gran fortuna en que cuando estuve en Monterrey, mi asesor de tesis obtuvo la beca Fulbright. Y entonces me platicaba de la beca Fulbright. Y dije, bueno, si él pudo obtener la beca Fulbright, yo también puedo obtener la beca Fulbright. Y entonces empecé a investigar y apliqué a la beca y apliqué como residente de Monterrey, porque estaba en Monterrey en ese momento. Y aquí es lo importante, en donde tienes que tomar ejemplos de las personas que admiras, pero al mismo tiempo hacer una investigación profunda de lo que quieres y de cómo lo quieres lograr. Y entonces la beca Fulbright se divide por regiones. Están las regiones en donde obtienen solicitudes de muchos candidatos, como es DF, Monterrey y Guadalajara, y obtienen y tienen la división de otras regiones en donde reciben menos solicitudes, simplemente por la densidad demográfica o por el acceso a la información. Vaya, yo en Saltillo nunca había oído de la Fulbright, y en Monterrey escuché gente que la tenía. Y entonces volvemos a lo mismo, este acceso de la información o la desinformación. Y aplico la primera vez y me dicen que no. Me dicen, no fuiste seleccionada, gracias por participar, bye bye. Y algo que yo siempre hago es
preguntar por qué. Y creo que como mujeres, sobre todo, muchas veces nos limitamos a no hacer esas preguntas. Y lo aprendí ahora, de que como mujeres tenemos el derecho y la responsabilidad y la obligación de preguntar por qué. Y escribí un correo a la persona que me dijo que no había sido seleccionada y le dije, oye, muy amablemente también, ¿por qué no quedé seleccionada? Y me mandó los comentarios. Me dijo, y decía básicamente, un comentario decía, buena candidata, tal vez pueda aplicar al siguiente año. Y dije, ok. Y se me quedó guardado en la mente, pero no pensé en aplicar realmente. Dije, no, pues, ¿para qué? ¿Para qué? Ya tú. Y en un momento, como estaba registrada a la información de Fulbright, llegó una noticia en donde decía, estudiante de leyes recibe beca Fulbright después de 7 años de intentar. Wow. Y dije, oye, si él lo intentó 7 veces, yo también puedo. Y entonces es de nuevo esta secuencia de si él... Y me llama la atención que la mayoría son hombres, en donde, bueno, si este hombre pudo, ¿por qué yo no? Y si este hombre pudo, ¿por qué yo no? Y muchas veces, como mujeres, sobre todo ahorita que estoy muy metida en temas de género y de la mujer y sus derechos reproductivos, es decir, bueno, yo tengo las mismas capacidades, yo tengo los mismos elementos de acceso a la información. Y sí, es mucho buscar, como tú dices, buscar esos mensajes afirmativos, ¿no? Que esa noticia, que igual ya ni te acuerdas de qué, pero en ese momento fue muy importante para ti porque te dejó un mensaje. Dije, ¿por qué no vuelvo a aplicar? ¿No? Exacto. Y también lo que mencionas de género es entender que no porque no haya muchas mujeres a las que tú puedes hacer referencia, no significa que no lo debes de hacer, sino entender el contexto. Es que no hay muchas mujeres porque las condiciones han estado así y así y así. No significa que no tengan la capacidad o no se pueda o nos vayan a decir que no, sino simplemente ir más allá de eso, entendiendo toda la historia que llevamos y buscar esos mensajes afirmativos, ¿no? Y eso aplica para todos los temas, o sea, para no nada más documentales o de temas de arte, ¿no? También de negocio, o sea, entender también que a veces es cuestión de volverlo a intentar, ¿no? Y es lo que hiciste. Sí, básicamente volverlo a intentar, y en la segunda ronda apliqué ya como residente de Coahuila, y entonces eso elevó mis oportunidades porque cuántas personas aplicaban de Coahuila versus cuántas personas aplicaban de Nuevo León. Y también te pones en el lugar de las personas que trabajan en eso, ¿no? Dices, 10,000 de Monterrey con 5 de Saltillo, ¿no? Entonces dices, pues esas 5 seguramente las van a revisar y las 10,000 de acá, pues a lo mejor se tardan más. Sí, ¿no? Entonces, exactamente. Y de nuevo es esta cuestión de investigar, de persistir, de creer en ti y de básicamente elaborar una estrategia que tú creas te va a llevar a tu meta. Y si no te lleva a esa meta, intentas por otro camino y hasta que llegues a esa meta. Creo que lo único que te puede perjudicar es detenerte, de decir, no, ya no quiero, ya no puedo, ya ni modo. O sea, si realmente quieres algo, lo persigues, buscas. ¿no? O sea, tú dices, mucho depende de la voluntad, ¿no? Sí.
Oye, y hablando de eso, ahora puedes tener mucha voluntad, pero pues también tenemos que comer, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo le haces para, digo, ahorita que me decías si me tengo que preparar o por qué o cómo está esto del podcast, ¿no? Yo decía, Meli, ¿cuántas personas conoces como tú, ¿no? Que vivan de esto, que de México hayan venido, etcétera. Entonces, ¿cómo tú recomiendas o cómo ves eso de el acceso a fondos para la producción de documentales? Mira, sí, tienes razón. O sea, como documentalista no vas a andar en el Ferrari del año, ¿no? O sea, sí, no es un área en donde ganas mucho dinero. Es un área difícil en donde tienes que ir de proyecto, vas saltando de proyecto en proyecto. Yo creo que lo más importante es buscar fondos de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. Hay muchas becas allá afuera, no nada más Fulbright, hay fondos de IMCINE y de privados. Sí, o sea, yo vine a Nueva York por la beca Fulbright y por 2 becas que obtuve de CONARTE, que es el Consejo de Cultura de Nuevo León. O sea, es buscar a quién o sea, si pudiéramos generalizar, es buscar el tema que tú quieres perseguir, a quién le interesa que se hable de ese tema, sí, ¿no? Buscar esas personas. Sí, y también es mucha talacha también, porque las becas, híjoles, tienes que escribir y te piden pruebas de ADN casi. Sí, o sea, la hacen difícil también así como aplicar para un trabajo, ¿no? Para sí, ver qué tan serio eres en tu aplicación, ¿no? Sí. Pide consejos de la gente que admiras, pide consejo de la gente que ya llegó a donde tú quieres llegar. Eso es muy valioso, eso a mí me ayudó en muchas ocasiones porque te enteras de lo que nadie te dice, ¿no? Exacto. De lo que no ves en el internet, en el artículo, sí, muy bien editado, ¿no? Sí, sí. O sea, de lo que no ves en el premio. Uh-huh. De nuevo, es como esta comparación que yo hago con los hijos, ¿no? Ves al hijo y dices, ay, qué fácil, pues yo también no te puedo, pero no te dicen todo lo que sufres. Sí, y esa es la importancia de también los mentores, ¿no? Porque a veces dices, ay, si alguien me hubiera dicho, yo soy la mayor de mis hermanos y muchas veces quiero decirles, ay, para que ellos no pasen de eso, quiero contarles esto que aprendí, ¿no? Entonces a lo mejor hay mucha gente que quiere platicar y lo hace de gusto, o sea, lo hace nada más porque quieren sentirse que también ellos pasaron por algo que a alguien más le podría servir. Sí. Cada quien tenemos nuestro camino, pero sí, es padre eso, ¿no? Sí. Pedir consejos. Qué bueno que nos dices. Cuéntanos en qué trabajas o cómo lo haces, por proyecto o cómo. Ahorita yo estoy trabajando en una productora aquí en Nueva York que hace puro documental. Entonces eso estuvo muy padre. Ha sido una experiencia magnífica porque puedo ver cómo se producen los documentales, desde escribir el guión, que mucha gente cree que el documental no tiene guión, y de nuevo échense un clavado a la historia del documental. El documental tiene un guión de cómo hay que estar buscando patrocinios, de cómo hay que estar buscando presupuesto, de lo que le llaman la editorial del documental, que es cuál va a ser el enfoque, la opinión que vas a dar. Entonces ha sido una experiencia padrísima y estoy muy contenta. Dentro de ese equipo, ¿qué es lo que tú te dedicas? Yo soy coordinadora de producción. Oye, ¿y esta productora busca los proyectos? O sea, ¿ya tienen los guiones? ¿O ustedes deciden qué producir? ¿O cómo es el proceso? Básicamente hay un departamento de desarrollo, y entonces ahí es donde están o recibiendo propuestas o haciendo propuestas, que a Nat Geo, Discovery Channel o a una organización, y
hacen propuestas sobre, oye, ¿qué tal si hacemos un documental, uno de los más recientes, sobre los virus de que han las enfermedades que nos han afectado en los últimos 10, 20 años, ¿no? ¿Y cómo los evalúan? O sea, me imagino que es un proceso igual que las películas, ¿no? Es mucho por viabilidad y mucho también por tendencias o por si hay mercado, si no hay mercado, o... Eso yo ya no sabría decirte, creo que depende mucho de la plataforma. Por ejemplo, si va a ser Discovery Channel, y Discovery Channel le interesa que alguien desarrolle un documental sobre los virus. Depende. Todo depende. Okay. Y pero algo que quería comentarte es que ahorita Netflix, aunque como dices tú está cañón porque viene muy fuerte, también es una ventana de oportunidad, porque así como empezó a desarrollar su propio contenido, entonces es una nueva plataforma en donde puedes presentar contenido, en donde puedes ir a decir, oye, Netflix, tengo una idea de este documental, ¿lo apoyas, no lo apoyas? Siento que eso está haciendo mucho, ¿no? Que están más bien seleccionando a la gente o el talento de que lo han visto en otros medios, pero que ahora los comisionan, ¿no? O les financian que hagan su proyecto, ¿no? Pero bueno, y ahorita, Meli, ¿cómo, con todo lo que has pasado, qué es lo que más te apasiona? ¿Qué se viene para ti? ¿O qué quieres ahorita hacer con en relación a los documentales? Ok, ahorita, antes de contestar eso, solamente un comentario que es muy importante, que sobre todo para la gente que no tiene experiencia y que quiere hacer un documental o una serie o una película, saber que Netflix no es necesariamente el que los produce. Netflix es el que da el dinero. Entonces, por ejemplo, mucha gente cree a veces que es Discovery Channel el que produce los documentales, pero es mucho como outsourcing. Entonces, por ejemplo, yo trabajo en esta productora que hace los documentales para Discovery Channel, para Nat Geo, para tal otro canal. Entonces, algo que a mí me gusta mucho hacer es ver los créditos, porque en los créditos te enteras, es como toda la información de cómo hicieron esta película o este documental o cuando tú lees un libro, ves quién es el autor, ¿no? Y quién es la editorial, quién es la impresora. Igual los créditos traen toda esa información. ¿Quién fue el editor? Si quieres convertirte en editor y te gusta mucho esta película, bueno, ve quién fue el editor e investiga sobre ese editor. Igual me impresiona eso de los créditos, perdón que te interrumpa, es eso, que a veces ves una película, un documental y ves como 100 personas ahí y dices, ¡wow! Sí. O sea, ¿no? Y saber que hay una persona detrás de, a lo mejor un documental de 10 minutos, ¿no? Sí. Pero también conocer eso te da idea de... Sí, lo que se tiene que hacer. Y mucha gente se va en los créditos y para mí es como... Es lo más importante, ¿no? Para mí es lo más importante porque aprendo... Es tu bebé. Sí, es como, ok, este documental muchas veces dice fondeado por la Casa de la Cultura o tal gobierno o tal cosa. Me da mucha risa a veces. Hay películas que lo primero que salen son como 6 o 7 logos. Y eso a mí ya me dice, tuvieron que echarle mucha chamba para ir con todos esos 7 logos para que les dieran dinero. Y ahorita lo que sigue para mí es, no sé,
Eso también se vale. Es que eso es lo que queremos también tocar, el tema de que a veces pensamos que el éxito es una línea recta y es nada más subir y ir de aquí a acá y siempre algo, no sé, más impresionante y más así. Y es también la importancia de las pausas, la importancia de saber qué quieres, qué no quieres, por qué lo haces, ¿no? Sí. Entonces también se vale y mucha gente no nos lo dice. Sí. Y luego también te sientes como toda perdedora, o toda así de que, y te da sentimiento de culpa no hacer nada. Pero también imagino el proceso creativo, necesitas estos momentos de no hacer nada, ¿no? Sí. O sea, sí, procurarte tener dinero ahorrado, sí, para, ¿no? Pero también se vale, ¿no? Y sí, también de sentirte, no porque no esté trabajando como loca y ganando dinero como loca, no significa que valga menos o sí, que no sé, ¿no? Que esté sí, perdida, ¿no? Entonces... Y creo que eso también es muy importante lo que dices de lo que nos enseñaron de niños. O sea, nos enseñan que tienes que estudiar, trabajar y para cierta edad ya tienes una vida totalmente estable y homogénea en donde estás ganando dinero, tienes familia, tienes trabajo y esa es tu vida. Y hay otras carreras que no son así. Hay unas carreras que sí son así, un ingeniero, un contador, un abogado, pero en otras carreras son otros caminos y para mí ahorita, como dices tú, es detenerme y decir, bueno, ¿cuál es el siguiente paso que voy a tomar? Si ahorita me quedo sin trabajo a los 36 años, mantener la calma, siempre mantener la calma. Sí. Yo creo que eso es muy importante porque uno de repente se estresa, sobre todo por cuestiones financieras y económicas y sí es muy difícil, pero también recordar que siempre hay un trabajito que puedes hacer mientras planeas tu siguiente movida, ¿no? O sea, yo sé que a veces que uno toma trabajos muy, muy bajos, que uno dice, no, estoy sobrecalificado, lo que sea, pero uno tiene que pasar por esos sacrificios y yo pasé por esos también. O sea, siendo maestra de español o dando clases de otras cosas que no era lo que me apasionaba, pero necesitaba dinero, ¿no? Pero necesitaba dinero, pero nunca puedes desistir de lo que te apasiona y lo que sea, ¿no? O sea, buscar las maneras, ¿no? Sí. O sea, que sí las hay que buscarlas, pero que no desistir los ánimos. Sí, no desistir. Y de nuevo buscar muchas fuentes de inspiración, que tu única limitante eres tú mismo. Y son los sistemas de creencias, ¿no? Que nos hacemos, ¿no? Sí. Sí. No, pues muchísimas gracias, Meli. Muchas gracias, Diana. Saludos. Esto es Ellas Ahora. Encuéntranos en redes sociales como Ellas Ahora Podcast.